Bienvenidos a un nuevo Deep Dives. Te llevaremos a través de momentos cruciales en el ministerio de Jesús. Prepárate para descubrir historias de fe, milagros poderosos y las controversias que Jesús enfrentó mientras su influencia crecía. Es fascinante cómo los evangelios nos presentan no solo la grandeza de Jesús, sino también la complejidad del contexto social y religioso de su época. Sí. Y es como si estuviéramos ahí, ¿verdad? Exacto. Y hablando de contexto, comenzamos en Capernaum, donde Jesús sana al siervo de un centurión romano. Ajá. Me llama la atención que este centurión, a pesar de no ser judío, demuestra una fe increíble en Jesús. Ajá. ¿Qué te dice esto sobre la naturaleza de la fe? Es un punto clave. La fe genuina Sí. trasciende las fronteras culturales y sociales. Interesante. El centurión acostumbrado a dar órdenes reconoce en Jesús una autoridad superior, Sí. una que va más allá de lo terrenal. Fíjate que ni siquiera le pide que entre a su casa. Confía plenamente en que la palabra de Jesús es suficiente para sanar a su siervo. Impresionante. ¿No te parece un acto de humildad extraordinario? Totalmente. Y Jesús, asombrado por la fe del centurión, lo alaba diciendo que no ha encontrado tanta fe, ni siquiera en Israel. Es como si nos dijera, mire, la fe no tiene límites, puede surgir en los lugares más inesperados. Claro. ¿Qué podemos aprender nosotros de la actitud del centurión? Buena pregunta. ¿Cómo podemos cultivar esa clase de humildad y confianza en nuestras propias vidas? Esa es la pregunta clave. Sí. El centurión nos enseña que la fe no se trata de rituales o de pertenecer a un grupo específico, sino de una profunda confianza en el poder de Jesús. Entiendo. Nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias actitudes. Ajá. ¿Acaso dudamos o ponemos condiciones a nuestra fe? Y de Capernaum, viajamos a Naín, donde ocurre un milagro aún más impactante. ¡Wow! Jesús resucita al hijo de una viuda justo cuando lo llevaban a enterrar. Imagínate. Imaginen la escena, un cortejo fúnebre, una madre desconsolada y de repente... la vida irrumpe donde solo había muerte. ¡Qué fuerte! Este acto de compasión y poder divino no solo consuela a la viuda, sino que también confirma la autoridad de Jesús sobre la muerte misma. Exacto. La multitud que presencia el milagro lo reconoce como un gran profeta enviado por Dios para traer esperanza donde solo había dolor y pérdida. Increíble. Pero no todos están convencidos de la identidad de Jesús. Juan el Bautista, quien había anunciado su llegada, envía a sus discípulos a preguntarle directamente, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Es una pregunta que resuena a través de los siglos, ¿no crees? Totalmente. Incluso Juan, quien había preparado el camino para Jesús, Sí. experimenta la duda en sus últimos momentos. De su mano. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación similar, cuestionando tus propias creencias a pesar de tener una base sólida? Claro, creo que todos hemos pasado por momentos de duda. Y la respuesta de Jesús a Juan es fascinante. Así. No se basa en palabras, sino en acciones. Interesante. Cura a los enfermos, libera a los oprimidos y proclama las buenas nuevas a los pobres. Wow. Es como si dijera, observa lo que hago y juzga por ti mismo. Sus acciones hablan más fuerte que las palabras. Exacto. Jesús demuestra que es el Mesías a través de sus obras de compasión y poder, cumpliendo las profecías y llevando esperanza a los necesitados. Exacto. Pero a pesar de estas evidencias, no todos se alegran con sus acciones. De hecho, la cosa se pone tensa. Los líderes religiosos, en lugar de reconocerlo, comienzan a acusarlo de usar el poder de Satanás para realizar sus milagros. ¡Qué barbaridad! ¿Qué te parece esta reacción? ¿Por qué crees que se resisten a Jesús? Es una pregunta compleja. Sí. Su resistencia revela la ceguera espiritual de algunos líderes religiosos. Prefieren aferrarse a sus dogmas y poder en lugar de reconocer la verdad que está frente a ellos. Es como si se sintieran amenazados por el mensaje de Jesús. Y él, con sabiduría y firmeza, les responde, utilizando parábolas, lógica. Si él está luchando contra Satanás, ¿cómo es que su ministerio está prosperando? Es una respuesta que nos invita a usar la razón y no dejarnos llevar por prejuicios. Exactamente. Nos recuerda la importancia de mantener la mente abierta y discernir la verdad por nosotros mismos. Exacto. Pero a pesar de la lógica de Jesús, la resistencia continúa. Incluso cuando realiza un exorcismo frente a la multitud, sanando a un hombre ciego y mudo. Impresionante. Entonces los detractores no se convencen. Y ante la incredulidad de los fariseos, Jesús no se calla. Los acusa de hipocresía, preocupándose por las apariencias externas, pero descuidando la justicia y el amor. ¿Te suena familiar este tipo de comportamiento? Lamentablemente sí. Este mensaje sigue vigente hoy en día. Es cierto.
Jesús nos llama a ser auténticos, a vivir la fe con sinceridad y no solo de palabra. La verdadera transformación comienza en el interior, no en las apariencias. Exacto. Y este llamado a la autenticidad genera aún más controversia. Lo que realmente impacta es cómo Jesús no se limita a criticar las acciones externas, sino que va a la raíz del problema, al corazón del hombre. Sí, es como si pusiera un espejo frente a nosotros y nos hiciera reflexionar sobre nuestras verdaderas motivaciones. Recuerdo cuando condena la hipocresía de los fariseos, que se preocupan por limpiar lo exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de rapacidad y maldad. Claro. Esa imagen es tan poderosa que aún hoy nos hace cuestionarnos. Sí. ¿Estamos realmente viviendo una vida auténtica o solo nos preocupamos por las apariencias? Es un llamado a la congruencia, a que nuestras acciones reflejen la pureza de nuestro corazón. Exacto. Y no se detiene ahí, también denuncia a los intérpretes de la ley, que cargan a las personas con cargas pesadas, pero ellos mismos no hacen nada para aliviarlas. Es como si dijera, basta de hipocresía. La verdadera religión se trata de servir y amar al prójimo, no de imponer cargas insoportables. Exactamente. Y en medio de esta creciente tensión con los líderes religiosos, Jesús continúa enseñando a las multitudes, utilizando parábolas para ilustrar verdades profundas sobre el reino de Dios. Una que me impactó mucho es la del hombre rico que acumula tesoros para sí mismo, pero no es rico para con Dios. Esa parábola nos advierte sobre el peligro de la avaricia y el apego a las posesiones materiales. Nos hace pensar en nuestras prioridades. Totalmente. ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo y energía? Sí. ¿Buscamos la riqueza material o la riqueza espiritual? Es una pregunta que todos deberíamos hacernos. Y Jesús nos invita a confiar en la providencia de Dios. Claro. A no afanarnos por el futuro, sino a buscar primero el reino de Dios, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Es un llamado a la fe y a la confianza en el amor y el cuidado de Dios. A veces nos dejamos llevar por las preocupaciones y ansiedades, olvidando que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Totalmente. Y para ilustrar la importancia de estar preparados para la venida del reino de Dios, Jesús utiliza la parábola de 2 siervos vigilantes que esperan el regreso de su Señor. ¿Qué mensaje crees que nos transmite con esta parábola? Nos enseña que debemos estar siempre listos para el encuentro con Dios, viviendo una vida de servicio y fidelidad. Interesante. ¿No sabemos cuándo llegará ese momento? Claro. Por lo que debemos estar preparados en todo momento. Y cuando Pedro le pregunta si la parábola se dirige solo a los discípulos o a todos, Jesús amplía la enseñanza hablando del mayordomo fiel y prudente que administra los bienes de su Señor. Es decir, no se trata solo de esperar pasivamente el regreso del Señor, ¿no? Sino de servirle activamente, utilizando nuestros talentos para el bien de los demás. Exactamente. Es un llamado a la responsabilidad y a la fidelidad en el uso de los dones que Dios nos ha dado. Y Jesús también advierte sobre las consecuencias de la infidelidad y la negligencia. El siervo que conoce la voluntad de su Señor, pero no la cumple, recibirá un castigo mayor. Es un recordatorio de que a mayor conocimiento, mayor responsabilidad, Dios nos ha dado la capacidad de comprender su voluntad y espera que vivamos de acuerdo a ella. Totalmente. Y mientras Jesús continúa enseñando sobre el reino de Dios, también anticipa las divisiones y conflictos que su mensaje provocará. El llamado a la conversión y al seguimiento de Jesús implica un cambio radical en nuestra forma de vida. Y esto puede generar tensiones y rupturas incluso dentro de la propia familia. Es cierto, Jesús advierte que su mensaje no traerá paz en el sentido convencional, sino división incluso entre los miembros de una misma familia. Es un llamado a la fidelidad a Dios por encima de cualquier otra lealtad. Seguir a Jesús implica tomar decisiones difíciles. Y a veces esto puede significar renunciar a relaciones o tradiciones que se oponen a la voluntad de Dios. Y frente a la hipocresía de aquellos que buscan señales, Jesús les responde con la señal del profeta Jonás, que permaneció 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Esa es una clara referencia a su propia muerte y resurrección. Exacto. Es como si les dijera, la verdadera señal será mi victoria sobre la muerte, un evento que transformará la historia y dará testimonio de mi poder divino. Exactamente. Y a pesar de la oposición y el rechazo, Jesús continúa llamando a la gente al arrepentimiento, recordándoles la urgencia de la conversión. Utiliza ejemplos como la tragedia de los galileos asesinados por Pilato y el derrumbe de la torre de Siloé, para ilustrar que la muerte puede llegar en cualquier momento y que es necesario estar preparados. Claro. Es un llamado
a no postergar la decisión de seguir a Jesús. Sí, porque la vida es frágil. Y el momento de responder al llamado de Dios es ahora. Y para enfatizar aún más la necesidad del arrepentimiento, Jesús relata la parábola de la higuera sin frutos. El dueño de la viña quiere cortarla porque no produce fruto. Pero el viñador le pide que le dé una oportunidad más, que la pone y la cuide. Esa parábola nos muestra la paciencia y la misericordia de Dios, que siempre nos da nuevas oportunidades para convertirnos y dar fruto. Exactamente. Pero también nos advierte que la paciencia de Dios tiene un límite. Si no respondemos a su llamado y no damos fruto, seremos cortados como la higuera estéril. Y en medio de estas enseñanzas, Jesús continúa realizando milagros que demuestran su poder y su compasión. Sí. Un ejemplo conmovedor es la sanación de la mujer encorvada, que llevaba 18 años sufriendo a causa de un espíritu de enfermedad. Wow. Lo que me impacta de este milagro es que ocurre en un día de reposo, provocando la indignación del principal de la sinagoga. ¿Por qué crees que Jesús elige ese momento para sanarla? Es una pregunta interesante. Quizás Jesús está desafiando las normas rígidas del día de reposo, mostrando que la compasión y el amor al prójimo están por encima de cualquier ley. Sí. Su respuesta al principal de la sinagoga es brillante. Si está permitido desatar un buey o un asno del pesebre y llevarlo a beber en el día de reposo. Claro. ¿Cuánto más importante es liberar a una hija de Abraham que ha estado atada por Satanás durante tantos años? Es una lógica impecable. Jesús nos muestra que la ley debe estar al servicio del ser humano, no al revés. Y la multitud, al ver el milagro y escuchar la respuesta de Jesús, se regocija por las cosas gloriosas que él hace. Pero los líderes religiosos, en lugar de alegrarse, se llenan de envidia y buscan cada vez con más ahínco la manera de atrapar a Jesús y acusarlo. Es increíble. Es como si la luz de Jesús les molestara, les revelara su propia oscuridad. Es increíble cómo, a pesar de las amenazas y la creciente oposición, Jesús no se amedrenta. Continúa desenmascarando la hipocresía de aquellos que buscan silenciarlo. Es un verdadero ejemplo de valentía, ¿no? No se calla ante la injusticia, sino que la denuncia incluso a riesgo de su propia seguridad. Y en este contexto advierte a sus discípulos sobre la levadura de los fariseos, esa hipocresía que se esconde detrás de las apariencias. Le recuerda que nada hay encubierto que no haya de descubrirse ni oculto que no haya de saberse. Es un llamado a la autenticidad, a vivir en la luz sin máscaras, a que nuestras acciones sean un reflejo de nuestro corazón. Es un mensaje que resuena con fuerza aún hoy en día, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos preocupamos más por la imagen que proyectamos que por la realidad de nuestro interior? Es una tentación constante, sin duda, pero Jesús nos invita a liberarnos de esa carga, a vivir con transparencia y honestidad. Y les dice algo muy fuerte también. No teman a los que matan el cuerpo, sino a aquel que tiene poder de echar en el infierno. ¿Cómo interpretas estas palabras? Es un llamado a la valentía, a no dejarnos paralizar por el miedo, a poner nuestra confianza en Dios, quien tiene el poder sobre la vida y la muerte. El verdadero discípulo no se amedrenta ante las amenazas porque su seguridad no está en este mundo. Y para tranquilizar a sus discípulos les recuerda que ni un pequeño pájaro cae a tierra sin que Dios lo sepa. Incluso los cabellos de nuestra cabeza están contados. Es una imagen que me conmueve profundamente. Habla del amor y el cuidado providencial de Dios, de su atención a cada detalle de nuestra vida. Nos recuerda que nunca estamos solos, que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Es un mensaje de esperanza y consuelo, especialmente en tiempos difíciles. Y Jesús también les asegura, aquel que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de los ángeles de Dios. Es una promesa de reconocimiento para aquellos que permanecen fieles a Jesús, incluso en medio de la adversidad. Nuestra fidelidad a Él será recompensada en el reino de los cielos. Y mientras las multitudes se agolpan a su alrededor, Jesús continúa enseñando con parábolas, invitándonos a reflexionar sobre nuestra propia vida y preguntarnos si estamos realmente viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Nos interpela a cuestionarnos. ¿Estamos utilizando los dones que nos ha dado para servir a los demás? ¿Estamos vigilantes y preparados para el encuentro con Él? Su mensaje es un llamado a la acción, a no quedarnos en la comodidad de la indiferencia. Exactamente. Y al final de este recorrido, por los momentos cruciales del ministerio de Jesús, nos encontramos con un mensaje que nos desafía e invita a la transformación, un llamado a la autenticidad, a la compasión, a la justicia y a la fidelidad a Dios por encima de todo. Un mensaje que sigue vigente hoy en día, interpelándonos a examinar nuestra propia vida y a preguntarnos si estamos realmente siguiendo los pasos de Jesús. ¿Estamos abiertos a la conversión? ¿Estamos dispuestos a dejar atrás la hipocresía y las falsas apariencias para abrazar la verdad del Evangelio? Hemos visto cómo Jesús, a través de sus palabras y acciones, desafía las expectativas y confronta la hipocresía. Su ministerio continúa impactando vidas hasta el día de hoy. ¿Y a ti qué te ha impactado más de este deep dive en Huellas en la Tierra?
Si quieren saber más de los temas hablados hoy, dejen comentarios. No olviden suscribirse, compartir y dar me gusta. Hasta la próxima. Voces ancestrales de